Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por suscribirse, comentar, compartir, dar algún me gusta si les gusta o activar la campana de las notificaciones. Esta es La Opinión de Roberto Payano, que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana producida y dirigida por el locutor de la República Dominicana, Jorge Crespo. Amigos míos, la provincia de Puerto Plata, sus distintos atractivos turísticos, culturales, sociopolíticos, es un punto digno de volver a renacer, de volver a relanzarse turística y socialmente. La provincia de Puerto Plata debemos visitarla constantemente. Los turistas, los nacionales, los visitantes. Puerto Plata es un lugar con locaciones, y con personas que usted tiene que tratar. Visite Puerto Plata. Ahora bien, cuando vaya a elegir un hotel, tenga cuidado, trate de que no sea Iberostar en Playa Dorada. Ahí le ponen ganchos a los clientes, a los fines de que se tenga que armar un enfrentamiento y luego llamar a la seguridad para que lo maltraten y lo chantajeen. Visite Puerto Plata, pero trate de no pernoctar en Iberostar de Playa Dorada. Esta es la opinión de Roberto Payano. Si me escriben en los comentarios, le doy mi número de cédula y de paso así mi matrícula en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Quiero comentar también que uno de nuestros honorables legisladores en la República Dominicana está amenazando a la población con un proyecto de ley en torno al voto obligatorio para que los ciudadanos voten obligados. Nadie pueda abstenerse en las elecciones presidenciales, congresuales o municipales en la República Dominicana. Yo no sé ahora mismo, honestamente, si el derecho a votar es un derecho o una obligación. Si usted tiene que ir a elegir obligado por uno de los que están ahí. Tampoco sé si el derecho, si eso de obligar al ciudadano a votar por alguno de esos implica una violación a derechos fundamentales, un derecho que usted ejerce o no, según sus preferencias. Si esos carajos a la vela quieren introducir proyectos de esa naturaleza, que lo hagan. Ahora, yo propongo también que los legisladores, los alcaldes, los concejales y hasta presidente y vicepresidente de la República, ¿por qué no?, tengan obligatoriamente que rendir cuentas cada 6 meses o cada año. Que inviten a las comunidades que dicen representar en el Congreso a explicarle qué trabajos han impulsado en sus legislaturas y que la población tenga la opción de destituir antes de los 4 años, que es en la República Dominicana el periodo constitucional, a esos funcionarios, electos o no, que no justifican sus salarios. Que haya la posibilidad de rendir cuenta y de destituir, de revocar el mandato de los vagos o de algunos abiertamente delincuentes. Naturalmente, para ello sí tiene que existir todas las garantías
procesales. Eso es cuando se les demuestre falta y son inocentes hasta prueba en contrario. Es a los supuestos delincuentes pobres que no se les debe probar nada, que le decimos a los cuerpos de seguridad del Estado que los eliminen, pero a esta clase de delincuentes no, ¿verdad? Sabemos que no. Pero que si se le demuestra poco rendimiento, se pueda revocar su mandato. Ah, es muy bueno. Voto obligatorio, que vengan a votar por uno de nosotros. Pero ellos no tienen que rendirle cuentas a nadie. Investiguemos cuántos legisladores saben que sus placas en sus vehículos exonerados están siendo utilizadas por pandillas. Recientemente, en un tribunal del interior del país, en la República Dominicana, un caso muy sonado de crímenes muy graves fue declarado extinguido por el vencimiento del plazo judicial debido. Ese es un método muy cómodo de postular, un método muy cómodo de concluir de muchos de los fiscales dominicanos. El plazo se venció y ya no hay juicio, no hay caso. Culpable o inocente, no sabemos, nunca fue declarado culpable. Es inocente porque el plazo se venció. En la República Dominicana hay abogados que solo pueden ganar un caso con el tiempo, si se vence, armando lío, diciendo malas palabras en los medios de comunicación, amenazando a fiscales, jueces y hasta la policía, de boca, claro. Porque solo con incidentes que hagan pasar el tiempo máximo del proceso es que podrían ganar. Pero usted podría decir que esos abogados viven de eso, de defender a quien sea. Pero eso no es lo peor. Lo peor es los fiscales que a propósito dejan vencer los plazos. Cada vez que usted escuche que un expediente se venció y que un juez declaró la extinción del proceso por el vencimiento de 3 o 4 años, hablando de eso, sería bueno buscar el expediente, buscar las actas de audiencia, buscar la sentencia de extinción a los fines de investigar qué dijo la fiscalía por la que se le venció ese plazo. ¿Qué alegó el fiscal en audiencia antes de que le cantaran la extinción del proceso? Sería bueno investigar a fiscales y jueces en cuanto a las llamadas telefónicas recibidas o salientes de sus teléfonos, sus cuentas bancarias, posibles amenazas recibidas de esos funcionarios o de familiares, solo para ver qué pudo haber influido en que un expediente dure 4 años y el fiscal no pueda probar ni una cosa ni otra. ¿Dónde estará Bolívar Sánchez, aquel gran investigador, muy inteligente investigador, procurador general adjunto, hasta el reinado, durante muchos años, hasta el reinado de su excelencia, don Jean Alain Rodríguez? Bolívar Sánchez era un investigador muy capaz que tiró por la cañada toda su capacidad investigativa, haciendo travesuritas con don Jean Alain y con quien mandaba a Jean Alain. Si Bolívar Sánchez está vivo todavía, pudiera ser una persona que colabore mucho en estos casos
Cuando usted oye que un expediente perimió, ¿quién no hizo en esos años lo que debía hacer para que el expediente perimiera? Señores, quiero hacer una pregunta. Los policías y militares que se han estado asignando a los hospitales para apresar haitianas parturientas, aprovechando que asistan a pedir atención médica a un hospital, pariendo, y aprovechar ahí, agarrar la presa, tirarla entre dos en la cama de un camión y mandarla para Haití, a no ser que ande con 15 o 20 mil pesos en el bolsillo. ¿Quién supervisa esa fuerza pública, esos militares, casi siempre militares, en esos agentes de migración en los hospitales? Porque los policías que están asignados a los hospitales para el orden, ¿verdad? No los controla nadie. Los directores de esos hospitales, los administradores de esos hospitales, no se meten generalmente con esos policías. Le tienen miedo o los usan para otras cosas. Entonces, en estos casos, estos tipos de migración les rinden informes, le tienen consideración a la dirección de esos hospitales. ¿O quiénes son que lo controlan directamente? Es solo una curiosidad, si alguien sabe. Definitivamente fue expulsado el presidente del Instituto Duartiano. Fue expulsado luego de amenazas. El presidente del Instituto Duartiano, reconocido médico, solamente porque dijo que el tema haitiano debería ser tratado en la República Dominicana con cierta comprensión, con cierta capacidad de conversación, de entendimiento. El tipo parece que es medio humanista, quiere que se cumplan las leyes, pero dentro, con ciertos niveles de comprensión, un problema social muy grave. Y solo por eso, los dueños del Instituto Duartiano, un grupito ahí que no tiene otro sitio donde hablar, lo votó bajo amenaza. Si no se iba pronto, quién sabe. Un grupito que ha rebajado al Instituto Duartiano a la categoría de vivir junto en los contenes y en las alcantarillas, al mismo nivel de una llamada antigua orden que sé yo qué. Felicidades a los dueños del Instituto Duartiano. Yo creo, como los religiosos, que todo se paga. Solo que a diferencia de ellos, yo no creo que nada se vaya a pagar en ningún sitio fuera de la estratosfera, fuera de la naturaleza. Yo pienso que el daño que usted hace se paga aquí. Y aunque usted dirija una banda paramilitar como la antigua banda, o un grupo de intelectuales como el Instituto Duartiano, dispuestos a rebajarse al nivel de la banda paramilitar antigua orden, todo se paga y se paga aquí. Quiero preguntarle al distinguido profesor Almonte y al ingeniero Ramón Alburquerque si ellos siguen apoyando dos científicos como esos. El profesor Almonte, pasado ministro de Minas, de Energía y Minas de la República Dominicana, el señor Ramón Alburquerque, un científico. Ellos siguen apoyando que las mineras internacionales desbaraten la provincia de San Juan de la Maguana para seguir robando metales preciosos en la República Dominicana. Otra pregunta es,
El señor Negro Vera, distinguido abogado de la ciudad de Santiago de los Caballeros y de todo el país, con una larga historia en el derecho serio, representando la verdad, desde los tiempos de los presos políticos de Balaguer. Él viene haciendo lucha popular desde los tiempos de la dictadura de Trujillo. El doctor Negro Veras denunció hace un tiempo que él y un cliente suyo estaban siendo espiados por el gobierno, que aparentemente buscaba inventarles expedientes. ¿En qué habrá quedado eso? Porque el señor Negro Veras es una persona a la que hay que escuchar. No es un abogado cualquiera, ni es un ciudadano cualquiera. Es una persona a la que hay que escuchar. Aprovecho porque ese tema trajo una, lamentablemente, quisquilla, dolorcito entre hermanos. Aprovecho para proponer muy respetuosamente que la ex procuradora general de la República, doña Miriam Germán, promueva, incluso que pida a ella, por favor, eso no es nada, una conversación con el doctor Negro Veras. Y claro que el doctor Negro Veras se la concede. Ellos deben hablar y limar cualquier malentendido que haya podido existir. Porque el doctor Negro Veras, como abogado y abogado serio hasta el día de hoy, tiene derecho a mostrar cualquier preocupación por su cliente, defenderlo bien, sin mentira, pero bien, como siempre ha actuado Negro Veras. Y si él dice que está siendo espiado por el gobierno, como en los mejores tiempos de Jean Alain y el PLD, hay que investigar eso. Si él se queja de que muchos meses después de su denuncia nunca se le atendió, hay que investigar eso. Aunque naturalmente pienso que doña Miriam tenía muchos problemas en un país donde no teníamos Procurador General de la República. Y antes de ella, por lo menos los 4 años anteriores a ella, no había Procurador General. Porque Jean Alain no era Procurador General. Ella no podía hacerse cargo directamente de todo lo que le llegaba, porque eso incluso pudiera ser un prejuicio. Pero ellos deben hablar, porque los dos han hecho demasiado aportes a este país para venir a terminar diciéndose cosas por asuntos procedimentales, en el que ninguno de los dos puede tener mala fe. Sino que uno está defendiendo su verdad, su cliente, su procedimiento, preocupación por los calieses del gobierno, y la funcionaria en ese momento tal vez tenía demasiadas cosas. Pero creo que doña Miriam y don Negro deben hablar. Y deben hablar. Y deben hablar. Ya. Felicitar al senador Antonio Marte. Se quitó a todos los invasores de los terrenos del Estado que hacen falta para la ampliación de la carretera Duarte en el kilómetro 9, Santo Domingo Oeste, que no solo son del Estado, sino que hacen falta, porque si fueran terrenos comuneros, que usted dijera, deja a esa pobre gente viviendo ahí en una casetica, en una casuchita, pero no, son comerciantes que se apropiaron ilegalmente de esa franja de terreno, pero se quitó a todo el mundo, menos a Antonio Marte, senador del gobierno, al que hay, además de todas sus bicocas como senador, que dejarle esa propiedad pública en el 9, porque si no, hay gente que cree que Antonio Marte derroca a fulano. Felicidades a ese tal senador, a ese tal Antonio Marte. Señor, ¿en qué quedó? Otra preguntita, hoy estoy en pregunta. ¿En qué quedó
el deseo de decirle al señor Gómez Díaz que él también debe pagar la luz, la energía eléctrica en la República Dominicana. ¿En qué quedó los muchos millones de pesos que Gómez Díaz y sus canales y sus emisoras de telecomunicaciones han dejado de pagar a Edenorte, al Estado Dominicano? ¿En qué se quedó con él? Gómez Díaz también debe pagar la luz. ¿Debe Gómez Díaz pagar la luz? Bueno, y en sentido general, no es solo el caso que fue declarado recientemente prescrito judicialmente por vencimiento del tiempo. Muchos abogados siguen jugando a que el tiempo pase, a ver si así pueden liberar a sus clientes. En los casos de corrupción que se conocen actualmente en los tribunales dominicanos, los 2 o 3 de los miles de casos que deberían existir en los tribunales dominicanos, de gobiernos pasados y del presente, definitivamente hay gente que solo puede ganar, solo puede salir libre de ahí con el tiempo. Si alguien se cansa y deja de acusarlo, o si sencillamente los fiscales siguen componiéndose y hablan mucho, pero dejan pasar el tiempo del debido proceso. Gracias siempre por su tiempo. Esta es la opinión de Roberto Payán.